Hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos bien. Mi nombre es Matías Pérez Herrera y este es mi primer video tutorial para el trabajo de práctica 3 de este año en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y hoy les quiero enseñar cómo aprender a pintar una aguada pictórica con pintura acrílica. Antes de empezar, necesitaremos nuestros materiales, que son los siguientes: lápiz y goma, pinceles en su mayoría acuarelas o de acrílicos también se puede, y las cuatro que tengo en blancas son en su mayoría de la marca Graduate, que son muy buenas para realizar pinceladas en acuarela, así que se las recomiendo. Nuestro vasito con agüita para limpiar los pinceles, mezcladores de pintura para la base de la pintura y también para la base en agua que necesitaremos. Y por último, la parte más esencial de la aguada: pintura, y en este caso pintura acrílica con color de azul manganeso. Y es importante que todas las pinturas que tengas, como acuarelas o acrílicas, también sirven para realizar aguadas. Y así tenemos todos nuestros materiales. Ahora solo falta la hoja de prueba. Esto servirá como una práctica para manejar la aguada con estos ejercicios básicos que enseñaré a continuación. Y necesitaremos una hoja de acuarela de cualquier marca y nuestro mezclador de pintura al frente. Y aquí le echaremos una pequeña porción de pintura acrílica como base principal del mezclador. Y luego los tres espacios, tomamos el pincel, lo revolvemos en el vaso con agua y así lo vertemos en uno de los espacios para mezclarlo con la pintura, y creamos una primera gama de color aguada, y con los dos espacios creamos otras tonalidades diferentes del más claro, el más mediano o el más oscuro. Esto es muy importante para tener una capa definida a la hora de pintar en la hoja. Y así, entre mezclarlo con otras capas, generamos una monocromía de luces y sombras. Y ahora sí, empezamos con las primeras pinceladas para practicar en la hoja. Lo que estamos haciendo es pintar con una primera capa de gramaje suave para manejar la tonalidad transparente. Luego hacemos lo mismo aplicando otra capa mediana de aguada en el otro lado, y se empieza a notar la diferencia cuando utilizamos un pigmento más cargado que el anterior. Vuelta a la hoja para seguir con la tercera pasada de aguada, donde sus tonos tienden a una especie de claroscuro contrastado mediano que se notan al pasarle suavemente en la hoja con el pincel, y así aplicarle otras capas que se degradan solas como una especie de difuminado enachurado, pero en aguada. Podemos hacer manchas con una pincelada para dar así un efecto de contraste espontáneo con la creación de un volumen en zonas más oscuras. Y también se pueden degradar los manchones de agua, como lo estoy haciendo ahora, que están muy cargadas de pigmento, para generar una textura entre manchas y degradados de cualquier tipo cuando le pasamos el pincel ya cargado con agua, sin tanto pigmento, para realizar estas pasadas que estoy realizando como una especie de degradado en agua. Y ahora, como segundo ejercicio, y que puede facilitar mucho más para manejar la intensidad de la luz y las sombras del mismo color, sería la paleta de colores. En ella comenzamos a esparcir y limpiando un poquito el pincel una capa clarita de aguada blanquecina, así que mantenga que se parezca al color del que estamos manejando. Y después, y de las 9 tablas que se encuentran más para abajo, hay que agregarle más intensidad en la capa del color. Y una cosa importante es que hay que evitar que los cuadros tengan la misma intensidad de color unas a otras, porque tienen que estar por separado y con su volumen adecuado. Y mientras más le agregas pintura al agua que utilizas para generar la monocromía del color, va aumentando su intensidad de un tono mucho más oscuro. Y si queremos quitarle un poco de intensidad a eso, hay que limpiarlo un poquito con un paño para que tenga un tono mucho más claro, o si no, lo volvemos a remojar con agua, ya sea en el mezclador o en el mismo vaso de agua, y el pincel
y obtendrá todavía la esencia del pigmento para así generar ese tono claro que necesitamos. Y así estaría quedando nuestra paleta de colores, un ejercicio opcional para manejar los tonos monocromáticos de luces y sombras para el desarrollo de nuestra aguada. Ahora sí comenzamos con la actividad principal del video, realizar una ilustración en aguada sobre una urraca azul. Y para ello, tomamos otra hoja de acuarela y empezamos a realizar un dibujo que simplifique la forma esquemática del ave, como los detalles y colores separados de su pelaje, y que todo esto la vamos a pintar siguiendo las referencias que muestra en pantalla sobre cómo se ve la urraca y todo lo que la rodea, ya sea la atmósfera y los colores. Recalco que siempre dibujo con referencias, así que los invito a ustedes a que utilicen una imagen de referencia para practicar o para ilustrar exactamente la imagen de lo que ustedes quieran dibujar o a pintar en el lienzo cuando estamos a punto de crear una obra maestra. ¡Magia! Y otra cosa, tengan a la mano cinta masking tape para pegar en los bordes puntiagudos de la hoja para evitar que se mueva con los pinceles a la mano al momento de pintar la hoja. Ahora empecemos a borrar el dibujo, pero sin borrar del todo las líneas del contorno para mantener el boceto del ave tal como está en sus detalles determinados. Ahora sí, empezamos a pintar a la urraca. Para ello volvemos a repetir el mismo ejercicio de antes, sobre tener un mezclador de plástico de pintura para tener un pigmento mezclado en agua con una tonalidad distinta, ya sea la más clara o en oscuras, para pintar el volumen de la atmósfera y de la urraca en concreto. Lo primero que hacemos es aplicar una capa delgada de aguada y así empezar de manera sencilla el proceso desde un extremo que nos dé confianza al pintar lo primero que ves con facilidad, que en este caso es la cabeza del ave, como lo estoy haciendo ahora, y luego empiezo a marcar los detalles menores como un tono opaco o más o menos cargado para acercarme al pelaje del azul oscuro, cubierto por la sombra del contorno de la punta como del entorno que ya pronto pintaré más adelante. Y otra cosa, que siempre tengan a la mano un paño de cocina o un enrollado de papel higiénico como estoy usando ahora para limpiar las zonas que están muy cargadas de pigmento. Si queremos borrarla por si no nos gustó o para generar una capa diferente de aguada que se adapte al sombreado correspondiente. Algo así como una especie de difuminado pero cortito. Ahora con el pincel de punta fina empiezo a afinar las sombras en punta de los contornos del collar del ave, como de las sombras puntiagudas que se encuentran escondidas en su cabeza. Así como puras pinceladas finitas, así, algo así. Y así continúo poco a poco pintando la aguada con otros pinceles, uno fino y otros más gruesos para capturar el tono oscuro del azul emplumado del ave a través de puras pinceladas tras otras como puras manchas de tono oscuro para enmarcar la sombra y luces de la cabeza y de la espalda.
Y otra herramienta que pueden usar para crear un efecto de disolución que capture los colores medianos del pelaje, como de la luz, pueden usar las manos como medios de difuminado en el agua pigmentada, con el color para estampar en texturas, por ejemplo, el collar negro de su pecho sobre la hoja de la acuarela. Pero cuidado con recargar demasiado el agua en la hoja porque se nos puede escurrir y puede afectar los tonos de los colores ya secos del papel. Ahora, con un pincel de punta fina larga, empezamos a hacer los detalles menores del plumaje con un sombreado mediano y con otros más oscuros para las marcas oscuras en la cara de la urraca. Ya serían los puntos negros, el pico, más de los detalles que rodean el ojo de la urraca, por ejemplo. Ah, y sobre todo, les estoy haciendo un pequeño delineado suave que pase alrededor de sus ojos y llegue a las plumas negras de su cabeza por detrás. Pero qué fino. Bueno, sigamos con el video. Ahora construimos una primera cubierta del fondo atmosférico, como un adelanto de las últimas partes a pintar de la aguada. Y el pico en concreto, le preparo una base de preparación de antes, por si acaso, para luego pintarlo en capas muy oscuras y con poca luz en su contorno para formar un contraste de su apariencia y fondo con las capas blancas de agua esparcidas que verán más adelante. Y lo digo como un manejo de, digamos, adaptación de la atmósfera del fondo a través de la referencia que sigo con esta imagen. Uno puede hacer un bosque o un cielo, cualquier cosa que quieran hacer. Si quieren realizar una aguada sobre una ave y un fondo de bosque, pero yo me fío más por esta imagen así como mi forma de practicar con el fondo, pero uno más como de atmósfera sin definir. Hablando en particular de la imagen de referencia que estoy utilizando ahora. Y así voy aplicando más capas de aguada media y gruesa para capturar el pelaje del ave con diferentes rayones de sombras y capas más blancas en zonas donde dejo el blanco del papel sin intervención, o sea, sin intervenir, como un método más libre y abiertamente orgánica para simular el blanco de su cuello cercano al pecho. Así que recuerden, el papel o el bastidor sin intervenir en dibujo o en pintura también funciona para generar una integración orgánica a la figura ilustrada, simulando un contraste e ilusión óptica
única. Quisiera hablar un poco sobre el tutorial de la Wada en sí, por qué quise hacer esto. Y es más porque me inspiré un poco en los primeros trabajos de Aguada que realicé en el primer semestre del 2025 para el taller de color y representación, donde hicimos 5 aguadas de poses humanas con diferentes colores y con el mismo propósito de manejar las luces y sombras con varios tonos monocromáticos del mismo color. Y también hicimos una veladura, muy parecida a la aguada, pero consiste en aplicar capas finas y transparentes de pintura sobre una capa de base ya seca. Y ese fue un punto en el que me hizo entender y pensar y darme cuenta en que las partes oscuras de la aguada estaban metiendo mucho pigmento que casi dejaba ser aguada. Por eso hay que diluir bien el agua con la pintura, entremezclar un poco de pintura para tener un tono oscuro, hasta ya hacer trazos en capa por capa para que llegue a ese tono parecido a unas manchas suaves cubiertas en capas de disolución unas a otras. Y si fallamos, la aguada no cubrirá el 100% de la superficie del papel y tendrá un aspecto de manchas con rastros de pintura sin resolver bien al agua, y se van a notar muy fácilmente cuando se acerque a una lámpara o a la luz, y se va a notar que brilla. Así que tengan mucho cuidado en esos aspectos cada vez que van a pintar una aguada. Ahora que tenemos el ave casi por terminada, era el turno de continuar con el fondo donde la dejé por última vez, y empecé a pintar con un pincel ovalado para aplicar unas capas medianas y oscuras con un difuminado rápido para no sobrepasar demasiada agua en la hoja, aunque es necesaria, pero hay que agregar una cierta cantidad más mediana. Y luego apliqué unas capas suaves con unas manchas de agua para crear una especie de fondo entre capas más suaves y medianas, y así iba pasando con mis manos para crear esa atmósfera que pareciese más una aguada pura que uno encontraría. Ahora sí terminada, continuamos con el ojo del ave, donde utilicé pinceles de punta fina para hacer los últimos trazos suaves entre el sombreado de la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, el color del iris y la pupila, y además de dejar una parte sin retocar de la hoja para hacer el brillo circular de nuestros ojos producida por la luz. Recuerden que la hoja también puede servir como una parte más orgánica para producir luces, sin intervenirla tanto. Y terminamos. Antes de mostrarles el trabajo, primero quiero que vean los materiales que utilicé para el desarrollo de la aguada, como lo serían los mezcladores de pintura, el vaso, los pinceles que utilicé, las imágenes de referencia y sobre todo el resultado final. Ahí está. La aguada de una urraca a azul. Miren toda la textura, el difuminado, el degradado y los distintos tonos de luces y sombras que están plasmados en la hoja. Y con un solo color de azul secundario, y realmente funciona bastante para pintar en agua. Ahora los invito a ustedes a que sigan practicando con la aguada, siguiendo los consejos que les di durante el video, y nos vemos en el siguiente video. Soy Matías Pérez, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.